Bienvenidos a Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad, donde abordaremos diferentes asuntos vinculados a nuestro devenir social. En un mundo donde estamos cada vez más conectados, pero no necesariamente mejor informados, intentaremos aportar elementos que colaboren en la construcción de un futuro diferente, porque no nos van a convencer de que el mundo no es para todos. Celulares en la pantalla, sumergidos como en el mar. Vamos perdidos en la búsqueda de encontrarnos. En el WhatsApp, en algún juego, en una red social. No importa nada más a nuestro alrededor. ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde están los amigos? Todo lo que hace a tu vida real. Estás ahí metido, atento, bien conectado, navegando y buceando en toda esa información. Oh sí, qué rica selfie, muy buen estado, muchos likes y amistad virtual. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Casi Radio, un proyecto del colectivo Más Igualdad. De este lado del micrófono les habla Lorena Pedraja, acompañada el día de hoy por mis compañeros Jeremías Mara, Alejandra Sila y Eric Alves. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Han sido días climáticamente complicados, así que... Sí, como que siempre es de noche, ¿no? Exactamente. Ya lo dijo Alejandro Sanz. ¿No se acuerda de ¿Dijo esa? eso? No. Que para mí siempre es de noche, un temón de Alejandro Sanz. No lo tengo. La Siempre verdad. se aprende algo. ¿Cómo andan? Bien acá. Bien. Tuvieron una experiencia religiosa citando cantantes. Me contaron. Estamos para... Me No, contaron. para Muy bien, estamos para el carnaval. Estamos complicados con Pacha, venimos de una experiencia estábamos haciendo compleja. tiempo para un poco de tranquilidad y se llenó el lugar donde estábamos. Solemos juntarnos, adolescentes. es algo de una costumbre, le contamos a los oyentes, solemos juntarnos a veces antes del programa como a descansar la cabeza un poquito y en un bar que queda cercano a la radio. Y bueno, con Pocha nos juntamos ahí antes de venir y de repente estábamos ahí y empezaron a vir bandadas de adolescentes a ocupar mesas ¿Y de dónde venían? Tuvimos No que saben. salir corriendo. de un colegio que venían Cercano. cercano al lugar. No vamos a dar nombre porque No es dan fácilmente nombres. ubicable. Sí, el seminario que acá nomás. A Claro. 5 cuadras, cualquiera se daría cuenta. Es muy malo. Pero bueno, nada, nos ocuparon las mesas ahí, los gurises, no sé qué, estábamos ahí sentadites y de repente se nos pararon atrás, onda, señores, este lugar ha sido invadido. Yo me imagino que eso pensó el zar Nicolás cuando se le vino el malón comunista arriba. Bueno, lo que pasa es que ayer estaba jugando Nacional con todo lo que ello implica, con lo que ha sido las últimas horas del elenco. ¿Qué horas para el mundo No hay deportivo? otra cosa de lo que se hable. No, es tremendo. Viene Suárez. A mí no me importa. No. Pero porque soy de A mí Peñarol. tampoco. Vos sos de Peñarol. Yo también. Eso te iba a decir. Yo sos de debo Peñarol. confesar que en realidad Yo no soy era de Liverpool. escéptico. Al principio no me quería sumar como al malón masivo y los últimos días estaba en redes. Y hablando de que vino gente, ¿quién vino al mundo? Llegó al mundo Es verdad. Mateo Mateo. Blixen Solsona. Solsona. Exactamente, Le mandamos un abrazo a a nuestro compañero Marco y a Martín, la negra. a la negra, sí, feliz. Le mandamos Felicidades Un beso grande. por la llegada de Mateo, Muchas felicidades a ambos. que ya va a estar por acá. Él, el papá, y bueno, esperemos que también Qué lindo. la madre. Volvamos, No. decías, perdón, dale. No, perdón, iba a ir con las redes, pero habla. No, dale, te escucho con las redes. ¿Sí? Después volvemos con Suárez, ¿querés o no? Y la Yo verdad, estoy re podrido, para pero- yo estoy podrida. Es el tema. Ustedes porque son de Peñarol. No, estoy podrida con Suárez. O sea, No, entras a no. Twitter y la gente es Suárez. No sabes quién es quién. O sea, Claro. Por suerte. una locura. Yo aprendí a creer gente gracias a que me los confundo, digamos. Claro. Entonces, pero bueno, vamos con Bueno, las redes. voy con Dale. las redes. Búscanos y seguinos en Instagram y en Twitter como Casi Radio UI. También estamos en Spotify y en YouTube como Casi Radio. No te olvides de seguirnos y activar la campanita para saber cuando sale un nuevo episodio. Además, quien se quiera contactar, arrimarse o saber más sobre el colectivo Más Igualdad, lo puede hacer entrando a su página web masigualdad.org.uy o buscándola en todas sus redes. Bien ahí. Y Esta semana- además, Dale. tenemos la charla este domingo
La prometida charla. La prometida charla, sí, sobre pobreza y territorio. Así que nos pueden buscar por YouTube, por Más Igualdad. Bien, y este martes hubo Último Bondi, también producción familiar agropecuaria con el ex decano de facultad, Diego Piñeiro, y la especialista en producción familiar, Virginia Rossi. Último Bondi, también lo pueden seguir allí por los canales de Caras y Caretas y de Más Igualdad. Bueno, volvamos. Yo realmente me parece que hay que felicitar al 30 y pico % de la población por lo que han hecho con Suárez. 50 más 1. No. Pero hablando en serio, una muy buena campaña en redes. Creo que finalmente terminó embretado Lucho. Sí. Bueno, claro, a mí no pudo. me pasa No le eso. quedaba otra. No pudo zafar, No pudo exactamente. zafar. ¿Hasta Llegaba dónde a dar esto? para atrás y iba a ser el más odiado Yo debo confesar, tengo la experiencia de mi hermano Bolso, que justo vino del interior a visitarme hace 3 semanas, y era, ¿y este gordo que está hablando del club, no sé qué, que no lo llamaron, no sé qué? Hace 2 días mi hermano era uno más con la fotito, Me imagino. digamos, pero hace 3 semanas era el enemigo. Seguramente, aparte, va a llevar mucha gente a este campeonato clausura. Todo el mundo le va a querer ir a ver. Es que se están comprando butacas. Exacto. Hoy Bueno, se estaban comprando. debo confesar que fui uno de los que entré a la página del club hoy a averiguar precios. Claro, sí, por supuesto. Así que bueno, felicitaciones a la fanaticada tricoparquense, como se le dice. Estamos felices. Están felices, Estamos lo sé que están felices. Bueno, venimos con tema. Un tema, ¿Qué tema tenemos hoy? Hace 20 años, el 30 de julio del 2002, se define, digamos, la crisis del 2002 por el feriado bancario que se aplicó en aquella época. Vamos a escuchar un audio, si les parece, que tenemos por ahí para entrar en clima. Les agradecemos desde ya a Lore, ¿no? Sí. Pila de mensajes, un montón de audios. mensajes de audios que los vamos a ir escuchando en el transcurso del programa. Así que bueno, vamos a arrancar por ahí. Cuando el cielo se torna gris. Sunday Morning, de Maroon 5, editada el 25 de junio de 2002 por Sony Records, todos los derechos reservados. Un mes después, el 25 de julio de 2002, Fernando canta este tema mientras afuera el mundo se derrumba. La tele dice que vienen de Aparicio Saravia, hordas de gente saqueando. Ya cerró el almacén de Susana, Fer, no hay bondis. Hay silencio, Fer. Escucha el silencio. En el centro hay helicópteros y las persianas metálicas de los comercios bajas a las 2 de la tarde. No hay bondis, no. En mi barrio nunca pasan los bondis, pero ahora hay menos. Y el olor, tiene olor ese silencio, un olor que ya no paró de crecer. Imbécil Fernando, que canta canciones que nadie quiere escuchar porque acá se escucha cumbia. La gente arranca los ladrillos de los murallones de la fábrica fundida del barrio. De noche suenan los picos y un tipo se muere porque una viga se le cae encima. De día, las vigas peladas son el cadáver de una ballena de 5 manzanas. 5 manzanas de escombro en la entrada al norte de la ciudad. Mientras dura esta canción, el 2002 nos pasa por arriba y yo veo a la gente ponerse gris de hambre y a los niños comer pasto. Todos comemos pasto. Esto es el Coppola, el Marconi, las Acacias y el Cerrito. Esto es un barrio pobre y este es el momento en el que me doy cuenta. El olor. El olor a pobre no es olor a mandarina. Es el olor rancio de no tener agua corriente y olor húmedo de las cunetas. Es olor a hambre. Es olor a tu cuerpo y al de todos tus hermanos y tus padres durmiendo en el mismo colchón sin sábanas apoyado en el piso de tierra. Seguí cantando, Fernando, seguí. Que ya no paraste cuando importaba, ahora ya está. Ahora cantá. Hola, buenas tardes. Bueno, con respecto a qué recuerdo de la crisis del 2002. Bueno, me voy a ubicar con mi edad, que en ese momento tenía 38 años, mi esposo 40. Nosotros en lo personal ese año fue un año difícil también, porque mi esposo estaba cursando una hepatitis que debido a la edad y a los valores tan altos corría riesgo de vida. Y bueno, lo que recuerdo fue que fue duro, que hubo meses de negociaciones, la gente se quedaba sin trabajo, perdía sus ahorros, hubo intento de suicidios, y bueno,
Y tampoco puedo dejar de recordar que 20 años atrás, en el 82, había habido una situación similar cuando se rompió la tablita. Bueno, muchas gracias. Corazón de la razón, todo ilusión. Buenas tardes, mi nombre es Rubén López y yo me quería referir a una situación particular que se vivió a comienzos de los años 2000 y luego se extendió por varios años. En esa época nosotros salíamos a las 14 horas y veíamos las filas de gente haciendo colas para retirar las sobras de la comida del comedor de la planta de ANCAP. Y era triste ver personas en situación de calle, niños, madres, adolescentes, esperando abajo de un puente para retirar sobras de comida. Sí, efectivamente, eso se vivió en el Uruguay de comienzos de los 2000. Sí, me acuerdo perfectamente porque en esa época yo trabajaba como corredor, era administrativo y hacía trámites en la Ciudad Vieja y trabajaba para un estudio que llevaba la cuenta de varias empresas. Y me acuerdo de esos días en particular de junio porque se hablaba por un lado de las hordas que venían del Cerro de la Teja y de los lugares más remotos de Montevideo y más pobres para saquear comercios. Inclusive la policía se encargaba, por orden del ministro Stirling de la época, de avisarle a los comercios que cerraran porque venían esas hordas. Nunca pasó eso, fue todo un invento, pero lo que sí sucedió, y eso lo vi con mis propios ojos, yo estaba en la Ciudad Vieja, ustedes saben que la Ciudad Vieja es el centro de operaciones financieras por excelencia del Uruguay, de Montevideo, y veía que pasar los camiones de Juncadela casi que en caravana y me llamaba la atención, todos para el aeropuerto. Fueron días bastante complicados de corridas bancarias, donde bueno, el dólar se fue para arriba en horas, y la gente que tenía deudas en dólares, bueno, hubieron muchos suicidios, muchísimos, y quiebre de empresas, de comercio, y una situación bastante compleja para los trabajadores. Ya había una crisis productiva, fábricas cerradas, desde los gobiernos de Sanguinetti y de la Calle. Había una crisis política porque los ministros blancos del gobierno de Valle renunciaron en ese momento. Tabaré Vázquez decía, se fueron los cuadros y quedaron los clavos. O sea, había una crisis productiva, no había fábrica, una crisis política y había una crisis financiera ahora, lo que agravaba más aún la situación en el gobierno de Valle. Los responsables de esta crisis no solo fueron los peiranos y la secta Moon, que se afanó los bancos por dentro, sino que fue una política económica que ya venía desde la dictadura y la salida de la dictadura, ¿verdad? Con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con congelación de salarios, con aumento de la deuda externa y con un descontrol absoluto de la plaza financiera, lo que terminó en la crisis del 2002. El comienzo del audio que acabamos de escuchar es el monólogo inicial de la obra de teatro Cheta, escrita por la dramaturga, directora y actriz Florencia Caballero Bianchi. Se estrenó en agosto de 2018 y se publicó en el 2019. Agradecemos también a María Ángela, a Rubén, a Gerardo que nos acercaron sus aportes. La verdad muy, muy contentos con nuestros oyentes. Los otros 3 relatos fueron relatos posta, digamos, ¿no? Sí, claro, no eran una obra de teatro. María Ángela, Rubén y Gerardo, muchas gracias por el audio. ¿De qué viene? Igual tenemos más, ¿no? Sí, claro. Porque este programa se viene hace 20 años, del 2002, la crisis por la que pasamos, y por eso los audios,
y vamos a tener más relatos de gente que vivió, cómo vivió esa época, qué fueron las cosas que se dieron. También tenemos a Jere acá que estudió bastante, estuvo estudiando esta semana. La idea hoy era eso, ¿no? Ustedes capaz que los oyentes están acostumbrados a otro formato de programa donde hacemos una entrevista, pero queríamos hacer como este programa de la crisis, dando voz a experiencias y demás, y un poco de eso va a ir también el programa de hoy. Y además acá tenemos distintas edades. Eso, tenemos distintas edades y distintas experiencias. Una de las cosas que creo que todos tuvimos un poco de acuerdo es que la otra vuelta cuando hablábamos, el tema de la migración, el tema del laburo, y cuando estuvimos hablando esta semana, el tema cultural. Pocha, vos decías algo no era la misma música. Claro, porque me vos sos decían, acá Lore estaba más como grande que yo. Más experiencia. Por no decirlo más vieja. No, dije más grande que yo. Más y quedaste ahí, sí, porque Sanfer debe ser de la edad de Eric, más o menos. Queremos saber la edad. Para mí es más chico que Eric. Yo tengo 32. Sí. 32. Tiene mi edad. Bastante más chico que yo tengo 38. Bueno, sí, soy la más grande, No. Parece la edad de Eric, te mató. Estaba con mi edad también. No quise decir eso, no quise. Bueno, fue como la venganza, en vez de hacerse la Jere, te la hice a vos, no, Sanfer, no. Bueno, ¿qué decías? No, que el otro día hablando con Lore, que ella decía de la música de Monterrojo y de la auténtica, yo decía, ahí se empezó como a globalizar la música esa, porque hasta ahí era como más marcada la diferencia entre la cumbia, el rock. Acabo de elaborar una hipótesis a raíz de esto que es tremenda. Ahora les cuento. Ahí está, yo lo que ya empezó. O sea, hablábamos de esto porque me acuerdo de estar viviendo la crisis del 2002, o bueno, que tal vez empezó un poco antes, pero me acuerdo que escuchábamos estas músicas, al menos en mi barrio, o sea, era Monterrojo, Chocolate, Los Fatales, la Auténtica, o sea, como nada. Claro, porque vos eras chica. Claro. Sí, yo era chica. Yo la escuchaba porque mi hija la escuchaba. Claro. Yo porque estaba en la plenitud de mi vida. Claro. Los veía en vivo. Yo, ¿sabes dónde los veía? Los sábados. Omar Gutiérrez. ¿Cómo no? Igual quiero aclarar que cuando hablo de la plenitud de mi vida era en ese sentido de adolescente, porque no era la plenitud de nadie esos años. Bueno, pero también fue parte, digamos, de ir creciendo con ese estilo, con esa música. Una de las cosas que vamos a ver es que sobrevivimos de última a toda esa etapa, digamos, y no está mal acordarse, ¿no? Algunos no fuimos. Algunos se fueron, como vos, Pocha, y por suerte estás acá de vuelta. Sos como Suárez. Pero no digo que no me dieron lo que le van a dar a Suárez, así el auto la camioneta que le van a dar. Me imagino que no volvés con los mismos beneficios que Suárez. Pero no, te hacemos un hashtag, Pocha en Casi Radio. Claro. La idea era un poco también rescatar las partes, ¿no? Nosotros vivimos por esto, pasamos por esto, y un poco cómo sonaba la crisis, si así lo queremos decir. Tenía música la crisis. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a poner esa música para rememorar un poco? Y volvemos ya con la crisis del 2002. Y bueno, todo el mundo haciendo palmas, porque aquí está sonando Monterrojo.
para ti bailadora. Menea, menea, menea con Monterrojo. Baila para mí que te estoy mirando. Baila bonita pero baila sin parar. Me gusta el calor en tu carita. Baila bonita que yo te voy a besar la espaldita, mojadita, saladita. Bailadora, que baila la cumbia. Bailadora, que siente la cumbia. Que baila bailadora. Delirando, sabroseando. Porque te vi bailar y yo me enamoré. Saladita, yo te comeré. Y baila la cumbia, y baila bailadora, delirando, sabroseando, porque bailando yo de ti me enamoré. Saladita, yo te comeré. El 30 de julio de 2002, el gobierno de Jorge Valle decretó un feriado bancario. Una medida sencilla. No se puede sacar plata de los bancos porque están cerrados, igual que cuando un almacén está de luto y no se puede comprar manteca, en este caso no se puede comprar dólares. La diferencia con el gallego es que esto es una medida que afecta directamente la confianza, algo que, como veremos, es clave en todo este asunto. Producto de la miseria se habían producido 4 saqueos confirmados en Montevideo. El viernes 2 de agosto circuló rápidamente el rumor de que hordas provenientes del Cerro y también por 8 de octubre estaban arrasando con comercios. Justamente la entrada a los barrios Borro y Casavalle, la policía de tránsito está cortando precisamente el tránsito vehicular. Los servicios de inteligencia nunca pudieron detectar que hubiese sido producto de una organización los saqueos que se produjeron en ese entonces. Ni tampoco esta situación de alarma gestada artificialmente. Nunca se supo el origen. Los pequeños comerciantes, la flaca y perturbable clase media, se sentía desamparada ante la importación de la barbarie desde la vecina orilla, directamente por el televisor. Sin embargo, ninguna horda había arrasado nada. Eso sí, la sociedad estaba en la lona. Al que no le crujía la panza, se le había ido un familiar al exterior. Desaparecieron los ahorros, mientras los gurises sentían el barrio en los huesos, picante y novedosamente latero. Porque a 20 años de aquello la memoria colectiva se remite a una serie de anécdotas: el efecto tequila, la aftosa, los peiranos, la banda de flotación, la convertibilidad, el FMI. Todo este lío empezó con la aftosa, que fue un lío infernal. El Uruguay era un país libre de aftosa sin vacunación. Por tanto, cuando la fiebre de aftosa vino del Brasil, la trancamos porque fue una cosa que vinieron de unos cerdos ahí en una colonia en la frontera. Pero cuando vino a través del ingreso por el litoral y llegó primero a un tambo en la Cuchilla del Perdido, en Soriano, y se vendió luego ese ganado infectado en la feria de Santa Catalina, bueno, y se desparramó de Cardona y se desparramó por todo el país. Habían 2.000 focos, 3.000 focos, era imposible. Sabíamos que nos iba a afectar y que nos iba a afectar muy duro, de modo que bueno, empezamos a actuar una vez que eso empezó a tomar forma, que la crisis argentina empezó a tomar forma, fundamentalmente cuando el abandono de la convertibilidad sobre fines del año 2001. Mirábamos con mucha preocupación los vandalismos, los saqueos que había en Argentina. Y cuando comenzó el corralito y todas las demás medidas que tomó la Argentina, empezamos a notar que la gente venía a buscar su dinero porque lo precisaba, pues si no lo podía sacar de sus cuentas corrientes. Hacia ahí marchó el Uruguay de los 90. La ortodoxia, el consenso de Washington, las recetas calcadas del éxito, el Estado bien chiquito, lo más chico posible. Pero algo había salido mal en la ecuación del neoliberalismo. 40% de pobres, 20% de desempleo, el campo endeudado hasta la manija, el aeropuerto de Carrasco lleno.
Por supuesto que queda lugar para las anécdotas. Al fin y al cabo, supimos salir adelante. Pero es bueno recordar también que duelen prendas hasta el día de hoy, que el costo es alto y que la trayectoria pesa, que no es lo mismo calentito que sin cenar. ¿Cómo llegamos a la crisis? ¿Quiénes fueron responsables? ¿Dónde pegó? ¿Cuánto dolió? ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron? Hoy más o menos les cuento sobre el Uruguay del 2002. Bueno, muy bien. Wow. Escuchamos a Valle, Stirling, el ex candidato y ministro, y escuchamos a Vención. Yo les quiero arrancar todo este relato con algo que para mí es importante, que es, no hay mucho material audiovisual en la vuelta. Increíblemente, el Uruguay de 2002, cuando entra uno a YouTube, no existió. Hay poca cosa. Pero lo bueno es que a este aniversario, digamos, ha traído una corriente de podcast, de informes, de Kirichi, La Diaria, en Perspectiva también tuvo una... Pueden encontrar alguna cosa. Esa es la parte bonita de recordar los 20 años. Sí, bueno, que en aquella época no había lo que hay hoy, ¿no? De tecnología, ni se filmaba en el momento, así. Me parece que, de hecho, por eso se dio. Sospecha intencionalidad. Sí, yo también sospecho intencionalidad. Yo después le voy a mostrar un audio, después vamos a escucharnos adelante un audio donde... Debo decir, para mí el programa, que hay un programa que dura 1 hora, que está hecho por Aldo Silva, por Código País, tiene como 10 años ya el programa, la verdad es un sote aprobado en republicanismo, es una maravilla, tiene un guión que uno lo lee, lo ve, y hasta tiene buenos y malos, ¿no? Es una cosa, tiene héroes caídos, salvados, ahora más, pero bueno, la primera sospecha... Figuras heroicas ahí bueno, de hecho, hasta el día de hoy. De hecho, hoy no se podría dar eso de las hordas y de ser un rumor, porque todo el mundo está con el celular y en la mano, en ese momento... Estoy parado acá y no hay horda ninguna, lo tuiteo. Exacto. Tenía que dar mucho la casualidad que estuvieras parado ahí. Si no, vos mirabas el informativo que tenía y el comentario en las calles y eso era... Sí, después vamos a escuchar uno de los audios que quedan que hablan exactamente de eso. Sí, ahí escuchábamos a Stirling básicamente decir que no existía, por lo menos de la inteligencia no había constatado que eso sí haya sido algo organizado ni nada. Hubieron sí muchas aglomeraciones frente a comercios, hay historias también en el podcast de La Diaria muy muy buenas de lo que pasaba en Casabó, por ejemplo, donde un supermercado que estaba a punto de ser asaltado decidió por motivo propio salir a repartir al barrio morfi, comida. Eso la gente se vio, sí. Estaba con hambre. Pero bueno, si quieren, arrancamos. Le iba a preguntar eso. En realidad, nosotros recordamos como esta fecha además es la que se toma como simbólica, pero viene de un lugar esto. Sí, a ver. Antecedentes. Vamos a empezar por los antecedentes económicos del Uruguay. En Uruguay, cada 20 años, 15, 20, 30, hay crisis. Esto es así. Aquello famoso de las crisis son cíclicas. Las crisis son cíclicas, exacto. Bueno, hay varios autores de historia económica, entre ellos Bertola, que ha trabajado esto de que, bueno, la economía en algún momento tiene picos de rendimiento, altos, crecimiento, y después viene la catástrofe. La crisis en general toma en Uruguay diferentes formas. La que vamos a ver hoy es esencialmente bancaria y de deuda, ¿no? Por eso es lo de la confianza. Es una crisis que lo que ocurrió es que la gente empezó a sacar la plata de los bancos, y cuando la gente empieza a sacar la plata de los bancos, el Banco Central del Uruguay sale a responder con guita. Exacto. Cuando el Banco Central se queda sin plata, estamos en el horno. Pero bueno, yo creo que ese es un poco el corolario de la crisis. Yo los que le proponía ahora es arrancar... bancos en ese momento. Claro, lo que lo proponía un poco es arrancar primero por el contexto esto de los 90, ¿no? A mí hay una cuestión que me parece, en el mundo de hoy, que estamos viviendo casi que sin contexto, el relato que se ha construido de la crisis del Uruguay del 2002 es que sí tiene contexto, pero ese contexto es regional y externo, ¿no? Esto es... En 94 México ingresa en una crisis económica. Estamos hablando en un momento que los países en general estaban siguiendo este consenso de Washington, estas recetas de abrirse al mundo, de abrir sus mercados, dejar que la guita fluya. Pero también es un momento donde las economías piden préstamos de corto plazo, se comienzan a endeudar, no pueden pagar los préstamos y los vencimientos que van teniendo. México cae primero, en 94, después cae Brasil. Pero digamos que ese es un poco el contexto externo. Yo quería arrancar por el interno. Uruguay 1990, gobierno de la calle,
La calle Herrera. La calle Herrera Padre. Veníamos de una crisis en el 82, ahí todavía en dictadura, digamos, exactamente. El gobierno de la calle básicamente tiene una medida, suprime los consejos de salario. Exacto. Y tiene una medida que fue el caballito de batalla, que era la venta de las empresas públicas, ¿no? La privatización de las empresas públicas. Titular de búsqueda: tras 7 décadas de estatismo, el gobierno dio el primer paso para la reducción de su dominio industrial y comercial, ¿no? Y ahí fue el plebiscito. Ahí fue el plebiscito, exacto. Domingo 13 de diciembre de 1992. El sí gana con 1.293.000 votos contra 400, casi 500.000 votos. Se deroga finalmente la ley de empresas públicas. Vamos a escuchar un audio. El audio vamos a escuchar a Sanguinetti y vamos a escuchar a De Posadas y vamos a hablar un poquito más de los 90. Más de 35.000 jóvenes intentan conseguir un empleo. Entre ellos, unos 15.000 no lo lograrán. Estos no son números fríos. Reflejan una economía que ha dejado de apostar a la producción de bienes y servicios. Nosotros insistimos, tenemos que crecer vendiendo fuera de fronteras el trabajo que nuestra gente hace en el país. Este es el camino seguro que marcaron nuestros abuelos, nuestros padres. Es el camino del mundo de hoy. Es el camino hacia el 2000. Esa gente no tenía interés en hacer nada de nada. ¿A causa de qué? ¿Por qué? Porque era la idea de que el país iba a ser así. Y lo mismo que nos hizo a nosotros, se lo hizo Jorge Valle. Después le infló, le corrió la arruga y venció. Cuando abrió el paquete se dio cuenta que estaba liquidado. Ahí estábamos escuchando a Ignacio de Posadas hablando de Sanguinetti. Estábamos escuchando a Sanguinetti en 1994, previo a la elección. ¿Qué decimos de esta década de los 90? Apertura comercial, bien, ingresamos al Mercosur. 1995 comienza a funcionar el Mercosur. Sanguinetti, por un lado, digamos, un tipo que pretendía avanzar, pero más moderadamente, ¿no? Más despacio, hacia la apertura comercial. La calle claramente no. Pero la década tiene, a ver si les recuerda algo esto. La década es una década que está marcada por el crecimiento económico y el crecimiento de la desigualdad. Es decir, no es una década todo el 90 donde en realidad no fue mal, donde económicamente al país le fue mal, definitivamente mal. El país crece sobre todo en el gobierno de los finales de la calle y el principio de Sanguinetti, pero cuando llega el 98-99, ese crecimiento que no iba acompañado de salarios, que no iba acompañado de crecimiento del salario real, se estanca. Ese crecimiento no solo se estanca, sino que se empieza a revertir. Se define en general un periodo de recesión con más de 2 trimestres dan negativos en el crecimiento del producto. En este caso se alargó lo que se, digamos, como un principio de crisis, esa recesión. Vamos a escuchar a Jorge Valle en la campaña de 1999. Recuerden, la calle, Sanguinetti, y después viene Jorge Valle, que termina ganándole a Tabaré Vázquez en el primer referéndum, en el primer balotaje que hay en el país. Vamos a escuchar a Valle a propósito de en 1999, campaña electoral. Han crecido enormemente en todos los órdenes. Han mejorado su nivel de vida enormemente en todos los órdenes. Multiplicamos por 3 lo que exportamos. Mejoramos todos los índices y todos los valores de nuestra vida. Por eso, a nadie se le ocurrió hasta el día de hoy formular un plan de emergencia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no había emergencia. Este año hemos vivido una terrible emergencia. Nos cayó como una pedrada enorme en la economía que afectó a todo el mundo la devaluación brasilera. Sí, ha sido una terrible emergencia, que se resuelve por la vía, en primer lugar, de que, por suerte, nuestros vecinos han puesto de nuevo a su casa en orden. Brasil mejorando, el año que viene crecerá muchísimo. La Argentina con una solidez y una estabilidad, como lo ha dicho el presidente electo de la Rúa en su campaña, 1 peso, $1.
Acá tenemos a Lore riéndose, Sí, escuchando sí, a Jorge. porque es increíble que vaya y diga que la casa argentina estaba Está en en orden. orden La y casa está en después se les desordenó todo. Bueno, pero así llegamos al 2002. Y una cosa interesante, con un Estado desde el punto de vista social en retirada. Un Estado que en realidad, a pesar de que empezaran a reconocer que estábamos en crisis, por supuesto el MIDES no existía, pero tampoco hubieron transferencias no contributivas que ayudaran a paliar un poco la crisis, como capaz que pudo haber pasado hace poco, o como en general hicieron el resto de los países de la El región. foco estaba en otro lado. El foco estaba en otro lado, pero no en todos lados. Esto es particular de Uruguay, que el Estado no haya intervenido para mitigar un poco la situación de la gente que ya en el 99 se veía que estaba mal. De políticas sociales ni hablemos. Exacto, ¿no? Era un Estado en retirada. Recuerdo que la Intendencia de Montevideo tenía algunas políticas públicas, no sé si se acuerdan, para ayudar. No, y después en los barrios se habían hecho lo que ahora llamamos ollas populares, se ven comedores. Porque, Exacto. Sí. Ambas cosas. Si la intendencia toma parte de, digamos, una intendencia de parte de izquierda en ese momento, toma parte de lo que el Estado no estaba cumpliendo y lo decide hacer ella. Y también la solidaridad organizada, que en ese momento empezaba necesariamente a florecer, digamos. Cerca del 2000 era mucha gente que se quedaba sin trabajo. Y en los comedores, por ejemplo, en donde nosotros vivíamos, lo que se había visto era que la gente no acostumbrada a ir a los comedores llevaba a los hijos y se quedaban parados. Entonces después se empezó como a armar eso para que la gente se pudiera llevar la comida, a buscar bandejas y cosas para que se pudieran llevar la comida a la casa y poder comer juntos, porque Exacto. se había como también había pasado eso, ¿no? Se desarmaba todo familiarmente. Sí, las comidas juntos. Yo tengo una pregunta. Lo que venimos escuchándonos en los audios es como mucha excusa y, como vos bien decías, Jere, a lo internacional. ¿Definió tanto el impacto internacional todo esto o en realidad sí tuvo presencia? Pero esto que vos decías, bueno, las crisis suceden. Sí, la desigualdad depende de cómo vos administres esa crisis, digamos. A mí un poco las conclusiones, no me quiero adelantar, pero un poco las conclusiones que estamos hablando van por ese lado. En realidad, nosotros tenemos un contingente de gente en el país que cada 20 años, 20 y pico, la pasa mal. No la pasa bien. Y es esto es en un paper, por ejemplo, de hace Vigorito, pero es bastante obvio. Una vez que las condiciones se recuperan mucho más lento que la caída. Las crisis cuando pasan, cuando suceden, no son sencillas de levantar. Y si el Estado no interviene para corregir el rumbo, estás en el horno. Básicamente es la conclusión. Y otra cosa, 1990 es el periodo donde se concentra la riqueza, donde los que ganan son los ricos. El 85-89, por ejemplo, es un periodo saliendo de la dictadura, de post-crisis, en donde se trata un poco de levantar a la sociedad que se estaba cayendo a pedazos. Los 90, en el momento de crecimiento, es un momento de crecimiento desigual. Es un momento para ganadores. Es uno de los más ahora del momento. Bueno, yo, la verdad, me van a saber insultar, sobre todo Sanfer, por la cantidad de audios que traje. Hay varios donde se escucha a Sanguinetti hablar, es la calle Pou. ¿No? Acá lo importante son los empresarios que ahora se abrieron al Mercosur y van a competir y van a ganar. O sea, el mismo discurso neoliberal que estamos teniendo en este momento. La única discusión que hay acá, que por eso escuchábamos también a de Posadas, es el rol entre el sanguinetismo y el herrerismo, ¿no? Uno mucho más rápido, mucho más neoliberal, el otro más uruguayo, que Sanguinetti, ¿no? Incluso en un momento, ¿no?, le dice Valle y la calle son dos inmaduros que no saben nada y porque no entienden el país. Eso es un poco pero en el fondo ganaron los que le iban bien, ganaron en los 90. Pero respondiendo a tu pregunta, la verdad es que sí pega. Lo externo también pega. Claro. ¿Pero por qué? Ahora vamos a escuchar un par de audios referidos a la Argentina. Pero en el Uruguay hay mucha gente, no mucha, pero hay una cantidad de gente, y entre ellas nuestras instituciones financieras y bancarias, que se han dedicado a hacer que los depósitos argentinos paguen menos. Es decir, depósitos argentinos que se hicieron en el Uruguay, eludiendo controles fiscales de Argentina, eludiendo pago de impuestos, blanqueando guita. Eso se hizo después con el Frente Amplio, se sigue haciendo el día de hoy.
nuestro sistema bancario estaba íntimamente ligado al sistema bancario argentino, y eso fue un problema. Cuando en Argentina comienzan los problemas de convertibilidad, a ver, Argentina siguió las mismas recetas que nos pidieron a nosotros. Vendió toda la joya de la abuela, vendió las empresas públicas, vendió todo. ¿Para qué? Para que un peso valiera un dólar. La famosa convertibilidad, el famoso 1 a 1. Claro, eso por un tiempo lo podés hacer. Mientras vos estás vendiendo todo, vendo, pago. Pero cuando te quedas sin guita, ya no podés asegurarle a la gente que un peso va a valer un dólar, y el que depositó dólares quiere que le devuelvas dólares, no que le devuelvas pesos. Y llegamos al famoso corralito, al famoso diciembre de 2001 de la Argentina. El helicóptero y todo el asunto. Helicóptero, 5 presidentes. A ver. 5 presidentes en 11 días. Exacto. Y si miran el Código País, todo el tiempo vamos a resaltar los uruguayos lo magnífico que somos en comparación con los argentinos, ¿no? Esto fue una plaga que nos vino arriba. Pasa que en ese momento Uruguay no estaba como, por ejemplo, estamos ahora. No es la misma situación de Uruguay en ese momento. Si pasa algo en Argentina hoy, ¿cómo llega? A ver, en ese momento no era lo mismo. Veníamos ya sí, veníamos después del gobierno de la calle. Lo que pasa que acá, lo que frenó también, la diferencia también que hubo, es que se hizo el plebiscito y se ganó el plebiscito contra las privatizaciones. Eso fue una gran diferencia. Sí, igual esos son 10 años antes. O sea, a ver, bueno, pero cuando vos llegás... Todo viene desde ahí, de lo que hablábamos hoy. Sí y no, digamos. Es una buena discusión, pero yo asocio mucho más al gobierno de Valle al gobierno de la calle. O sea, las políticas, desde el punto de vista de la velocidad, de las ideas liberales que Valle, lo asocio mucho más y a Sanguinetti lo asocio mucho más con un tipo más de Estado, digamos, pero... A mí me da la sensación, igual que sin irnos de tema, es que el gobierno de Valle también fue el famoso gobierno de coalición. El peso del conservadurismo. Vamos a ir vamos a ir a toda esa parte. Pero respondiendo a tu pregunta, ya vamos a ver cómo en realidad parte de la crisis de Argentina sí pega en el sistema. Ahora, ojo, la aftosa, por ejemplo. Uruguay, a ver, la aftosa no fue una novedad en el 2002. Aftosa hubo en el Uruguay por décadas. Y, por supuesto, cuando uno tiene aftosa, se le cierran los mercados o vende a otro precio. Y en el Uruguay se llegó a fabricar vacunas contra la aftosa, y en el 2002 la habíamos cerrado. Sí, porque en el 96 nos habíamos declarado país libre de aftosa sin vacunación. A lo que digo, somos una república orgullosamente ganadera de nuestra pradera natural, de nuestras vacas. A ver, escuchamos recién a Valle, ¿no? Porque entró en la cuchilla del perdido uno que no... Bueno, todo bien, digamos, pero no se nos cayó el mundo por la aftosa, si bien fue un problema. La famosa explicación, entonces, que de la aftosa no es relevante. Es un hecho, no un es... hecho económico que afecta a la economía de alguna manera, pero... Te puede pasar mañana, y si vos estás medianamente parado, seguís para adelante. Claro. Eso es lo que... El problema con los focos de aftosa es que Uruguay pierde la calificación y se le cierran los mercados. Exacto. Eso fue y lo que incluso puede llegar a vender a otros mercados, pero a menor precio. Nada, es lo mismo pasa con la crisis de México. En realidad la crisis de México a Uruguay no le pega mucho, le pega más bien a Argentina, lo que se llama la crisis tequila. Pero bueno, el uruguayo en el contexto externo encontró medianamente su excusa. Vamos a escuchar vamos a escuchar a Isaac Alfi y vamos a escuchar a Valle. El resucitado Isaac. Porque me parece interesante ver esto vamos a prestar atención, vamos a escuchar los audios y vamos a prestar atención a lo que dice Valle. Dentro del Ministerio de Economía, cada vez que Argentina tomaba una medida, que tomó muchas en ese plazo, en el último año anterior a agosto del 2002, veíamos las medidas como cuál más disparatada. O sea, cada vez venía una y uno decía, esto es más disparatado que lo anterior. Pensando que era un disparate, y después confirmando que era un disparate, teníamos una base de, sabemos lo que no tenemos que hacer. Argentina es el banco de prueba de todo en el mundo. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar 2 años, vamos a andar bien. Aún no compare la Argentina con el Uruguay, o usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina y de la realidad uruguaya. ¿Usted conoce la administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina?
¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Lo mismo durante 10 años donde el Fondo Monetario nos prestó la misma plata Mire, que señor, nosotros. ¿sabe una cosa? O arregle su problema en Argentina y no se meta con el Uruguay. Somos dos países diferentes. A ver, Un momento histórico ese, Alfie diciendo básicamente que Argentina es un banco de prueba. Ahora vamos a ver que parte un poco de razón tenía Isaac. Pero esto, ¿no? Hacemos todo lo contrario a lo que hace Argentina. Y Valle. Yo realmente. Valle después salió a pedir disculpas, llorando. Lloraba. Etcétera. La madre era Pero argentina. realmente Valle en ese momento estaba hablando con un periodista de Bloomberg que deja la cámara prendida y lo graba y después lo saca para afuera. Yo no descartaría que lo que dice Valle es un poco lo que una gran parte de la sociedad uruguaya, no digo que piensa Argentina, pero que sí en el momento vislumbraba la diferencia con Argentina en eso, ¿no? Nosotros somos fuertes institucionalmente, podemos carpear lo que sea, ellos no. Y no nos hablen de Argentina, nosotros no tenemos que ver nada con Argentina, podemos subsistir y ellos no, capaz. no sé si era tan así. A mí lo que me hace ruido y un poco de gracia es que Valle venía de idolatrar a Argentina en la campaña Claro, y bueno, los sí, destroza lo en que ese veníamos momento. a escuchar. Pero eso, ¿no? Yo creo que Valle en realidad lo que quiere es rescatar una idiosincrasia uruguaya diferente a la de la Argentina y por eso se enoja con él. Usted no conoce a la Argentina. A ver, yo creo que le erró, claramente le erró, pero no hay que subestimar que la Argentina fue un muñequito vudú, que el Uruguay en todo este relato lo ha puesto ahí y ha dicho, nosotros somos diferentes, ¿no? De hecho, una de las conclusiones finales es que Uruguay honra sus deudas, a diferencia de Argentina. No, eso es una de las. Te lo dice Chugar, lo dice Valle, lo dice Astori. O sea, somos los serios. Nosotros somos serios. Y creo que el enojo de Valle iba por ese lado. A mí lo de Alfie ya más riéndose me parece un poco. A ver, es un video del Partido Colorado, lo está contando medio que en confianza. Me parece que es una gambeta además. Claro. Pero eso, ¿no? La Argentina sirvió como excusa en ese momento para como llegada de la crisis. A mí me resulta sorprendente varias cosas. La primera es un país con el que vos tenés tanta dependencia económica, meterse con ese país no parece ser lo más inteligente, digamos. Y por eso salió Pero a pedir disculpas. También es verdad que ambos audios están en el de la Rúa, primero sí que le dice claro, mantener pero el de Valle, digamos, fue contra su voluntad, digamos. Sí, se lo sacó el periodista para afuera, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos analizás ahora el presidente actual del Uruguay mide cada cuestión en referencia a lo que Valle comunica y demás, y en realidad el planteo de Valle es honesto, digamos, es lo que pensaba de verdad. Valle es un tipo bastante, te puedes acordar a Pepe, incluso en algunas cuestiones de esto, ¿no? Más de boliche. Sí, exacto. Bueno, lo que pasa que en ese momento era mucho más difícil pensar que te iban a grabar. Ahora vos sabés que cualquiera tiene un teléfono y que lo grabás, no necesitas ni un grabador. Pero bueno, a ver, avancemos un poco, porque yo quiero llegar después a la parte cronológica de todo esto, digamos, ¿no? Pero sí, en enero del 2001, el Banco de Galicia recibe una cantidad de argentinos, una cantidad de uruguayos representantes argentinos que empiezan a sacar la guita del banco, la guita del banco, la guita del banco. Banco de Galicia, banco argentino, digamos, sus clientes en el Uruguay eran argentinos. Con sucursal acá en sucursal Uruguay. en Punta del Este. Y se empiezan a sacar la guita, sacar la guita. El Banco de Galicia básicamente dice que no puede hacer frente a las obligaciones que tenía en Uruguay. Ya venía Argentina prendida a fuego y acá dicen, lo lamento, no hay forma de que nosotros nos podamos hacer cargo de esto. Y entre febrero y marzo del 2001, la gente empieza a retirar la plata. Van a los bancos, empiezan a retirar la plata. Y en ese contexto aparece el primer banco que tiene problemas del Uruguay. Comercial. El Banco Comercial. Banco Comercial que además era el banco más importante de la banca privada en el país. Un banco puede cerrar por muchas cosas, en este caso fue una estafa de sus dueños, los ROM, que en realidad yo no quiero, la verdad no soy un experto en esto, pero hay una diferencia entre los peleanos y los ROM. Los ROM se llevan la guita, básicamente.
Lo de los peiranos, hay algo que Mujica dice, después Pablillo también dice. En realidad lo que los peiranos los mata es la crisis, ¿no? Los peiranos no pueden hacer circular la guita, y cuando no pueden hacer circular la guita entre sus empresas, no pueden hacerse cargo de los pagos, digamos, y chau Pinela, el Banco Montevideo marcha. El Banco Comercial no, el Banco Comercial directamente se la lleva, digamos, ¿no? Es un problema de estafa directamente. A uno de ellos los agarran en un avión saliendo de Argentina, paran el avión, digamos, a la mitad de la pista, lo bajan y lo meten en cana. Se estaba yendo a Suiza, creo, no sé a dónde. Pero ¿qué pasa? Ahí el Estado uruguayo lo que ve es que si quiebra el comercial, el Galicia ya había tenido problemas, y viendo los volúmenes de los que se estaban sacando de los bancos, decide intervenir, o sea, decide poner guita, ¿no? Pone casi 40 millones de dólares, 30 y pico millones de dólares para recapitalizar el banco comercial. Pero ya se ve venir que la cosa viene jodida. En esto, un rol muy importante de AEU, ¿no? Los bancarios en Uruguay, el sindicato bancario del Uruguay, en aquel momento Juan José Ramos, no sé si se acuerdan, dirigente histórico. Que luego moriría, y también Lalo Fernández, un dirigente luego del Partido Socialista, históricamente vinculado por lo menos, empiezan a advertir la situación, le empiezan a decir incluso al presidente Valle, bueno, se están llevando la guita en un volumen demasiado rápido. Ahí estamos recién en marzo. Hay un video de Bención diciendo que él no quería poner esta plata. Yo vuelvo a insistir que para mí Bención es el personaje que Código País no es que salva, que pero es el bueno. No, tampoco el bueno, pero Bención dice explícitamente el argumento en contra, digamos. No, esto es interesante, y lo mismo pasó en el 2008, por ejemplo, en la crisis de Estados Unidos. Vos tenés que elegir a quién rescatás. Claro. Y en un país que estás dejando 40% de pobres, poner 30 palos en un banco no es fácil. O sea, es una decisión éticamente cuestionable. Y Bención dice, a mí la verdad que la decisión que más me cuesta tomar en su momento es poner guita para salvar un banco. ¿No? Porque en realidad... Es más, él dice, va contra mi ética. Exacto, porque son decisiones que tienen que tomar el gobierno. Lo que sí es cierto es esto, ¿no? A vos dejas morir un banco y probablemente atrás se te muera alguno más. Profundiza. Exacto. Pero así vamos avanzando. Y en abril se da algo inédito, que es la movilización de PCNT, FUCBAN y la Federación Rural, ¿no? Todos juntos. Incluso estaba buscando, estaba el banco La Caja Obrera también. Sí, hay un par de bancos más también, pero digamos son tres. Son Banco Montevideo, La Caja Obrera, que después vamos a ver que no abren directamente, saliendo de... Pero incluso Kirichi nombra a Hugo Manini Ríos, que es un arrocero, pero de los Manini Ríos, sí. Y hoy por hoy seguramente un solo Uruguay, que también estaban marchando contra el gobierno. Y la cosa se empieza a caldear previo a julio, que es, digamos, el pico de esto. Porque habíamos tenido una sequía también, una sequía importante. Sí, la verdad, veníamos... Sí, pero igual, la ganadería como tal, el problema que tenía era que estaba endeudada. Debía guita a rolete y no había forma. Pero eso tiene que ver con el rifle sanitario que decretó Valle. Sí, rifle sanitario que llevó a unos, creo, si no estoy mal, 50.000 animales. En Uruguay tenemos 11 millones de cabezas de ganado, digamos, ¿no? O sea, bueno, pero fíjate que se quedaron 10.500 personas sin trabajo. Sí, no, eso por supuesto, pero a ver, yo creo que no todo fue producto de la aftosa y que esto realmente hay un estudio de Mondelli muy, muy interesante. El agro se estaba endeudando en dólares hasta la manija y no había forma de pagar eso. Aparte... Y el agro era el país. No, claro. ¿Y qué pasa? Valle asume con un ajuste fiscal y comienza a ajustar también en este año 2002. Empieza a subir los impuestos, empieza a recortar el gasto. Y la situación empieza a ponerse pesada, ¿no? Sí, porque en realidad no hay laburo, la gente se está yendo del país. Vamos llegando a julio, que va a ser como... Yo le puse acá un título que no sé si les gustará, pero es el mes del orgullo del político republicano. Ahora después les voy a explicar por qué. Por favor. Pero vamos llegando a julio. ¿Qué hace nuestro amigo Bención? Una de las últimas cosas que hace es eliminar la banda de flotación. La banda de flotación es el Estado te dice cuánto va a valer el dólar. Más o menos. Entonces yo te digo, el dólar va a valer entre 20 y 25
y si veo que se está acercando a 25, salgo a comprar, etcétera. Si veo que está bajando, lo mismo. Saca la banda de flotación, en un día el dólar se va de 14 a 23 pesos. Sí. No, me acuerdo de ese día. 50% de su valor. Tremendo. Exacto, ahí ya estamos en julio. Bueno, imagínense todo lo que... ¿no? Yo tengo el recuerdo de que la sensación en ese momento fue como... acá empieza la cuestión. Es que en realidad... Porque eso subieron precios después. Y la gente que tenía deuda en dólares. Claro. Sí, no, la gente... de hecho, el sistema estaba dolarizado. ¿Qué? O sea, sí. No, en realidad... No, pero había gente que... Lo podemos debatir había mucho ahora, crédito, claro, había sí. mucho crédito en dólar. Había Es mucho cierto crédito en que... Pero además... Pero para el que no estaba endeudado, digamos... Una familia. Sí, común sí, y a ver, corriente, el arrastre de los precios. La cuestión se notó en el aumento de los precios, a eso me refiero. Por supuesto. No, y además. No, pero el que se había metido en préstamos de casas. Se quería matar. No estaba como ahora yo no sé si había ahora, pero había mucha gente que se había metido en eso. No digo la gente de plata, sino gente trabajadora. A mí, Pocha, también eso me resulta, porque cuando nosotros. Yo un poco lo que quería traer este relato es eso, ¿no? Es. Vos, mirá que se te complica. O sea, no es, de verdad, no es que está número, debemos tantos millones. No, se te complica. Vos pediste un préstamo 3 años antes para comprarte una casa, o tenías la idea de comprarte un auto, y se quedó sin laburo tu hija, se quedó sin laburo, no sé. Es que en ese momento se empezaron a quedar familias enteras sin trabajo. Claro. Y lo del préstamo, lo decía, me hizo acordar también en el 80 y pico, cuando la tablita. Bueno, sí, cuando la famosa tablita, que también pasó lo mismo. Capaz que podemos, esto, hay varios oyentes que nos han contado y lo podemos dejar para que nos cuenten. Bien, pero sí, un poco, Seguimos. por eso también le pedimos, ¿no? Pero vamos a llegar a julio, que es el mes del orgullo político republicano. No hay meme para julio, me acordé. No, sí, bueno, julio trajo crisis. Julio trajo crisis. Viernes 19 de julio, Valle se junta con Sanguinetti y Lacalle. Qué raro. Quienes salen declarando, por supuesto, el apoyo al gobierno, en ese momento, hasta entonces de coalición, integrado por el Partido Colorado y el Partido Nacional. Vamos a escuchar a Sanguinetti y a Lacalle. Probar lo que ha sido la excepcional capacidad de resistencia de este país a una crisis tan tremenda como hemos vivido. El país puede contar con el Partido Nacional como fuerza positiva para todo lo que sea mantenimiento de estabilidad. Mantenimiento de estabilidad. Lacalle en esa reunión sugería medidas prontas de seguridad para mantener la institucionalidad. Ojo, institucionalidad que algunas voces empezaban a decir que Valle se tenía que tomar el palo y irse para la casa. Por suerte no lo hizo porque estaba Hierro López atrás, así que podría haber Al que sido mandó para peor. la casa fue Avención. Exactamente. Eso fue un viernes 19 de julio. El lunes 22 de julio, aquí en marcha. Pensión. Marcha Pensión, 3 días después de la reunión. El honorable directorio del Partido Nacional, en ese momento comandado por un joven guapo Larrañaga, le dice a Lacalle: mirá, Lacalle, tenés que ir a hablar con Jorge y decirle que Pensión no corre más. Y ahora sí, vamos a escuchar el audio de yo lo titulé Pensión Drama, porque quiero que escuchen la música final. Vamos a escuchar el audio de Pensión. Yo asumí el Ministerio de Economía con total convicción, vocación, satisfacción. Para mí era la culminación de mi carrera profesional. Así que bueno, después serio mal. Se murió el superhéroe, ¿vieron? ¿No? Y aparte se murió en su etapa final cuando llegó al ministerio para coronar su carrera. Pero esa canción, ese musiquita. ¿Se la pusiste vos la música? No, es Código País, No. cerrando un bloque. Una locura. al respecto. Bueno, por eso les digo, yo creo que hay un relato que hay que construir todavía, y el relato que está disponible es muy republicano. Yo no le doy para atrás a lo que hizo el Código País, pero esto, ¿no? Acabamos de escuchar Pensión y casi que te decís, va. Terminando con música de Bueno, superhéroe. si ven el video, llora. Llora. De los exacto, ojos sí, rojos. Sí, sí. Él dice, ¿no? Eso mismo. Era la frutillita de la torta y nada, fue un desastre. Pero bueno, se fue nuestro amigo Pensión. ¿Quién agarra? ¿Quién agarra este fierro caliente? Las malas lenguas y algunas tan buenas dicen que
al que le ofrecieron agarrar este fierro caliente fue Ernesto Talvi, el joven economista en aquel momento de Ceres, que dice que no, que agradece por todo. Mirá, ya estaba diciendo que no, ya se estaba tenía rajando. ya desarrollada la capacidad de escaparle a la jugada. Y acá, Es que no había muchos jóvenes en aquella época. Hay más jóvenes ahora. no, bueno, de hecho Valle era viejo, digamos, ¿no? Todos eran. Sí, claro, Hoy que todos. dijiste el joven, la arañada, para mí en esa época ya era Sí, viejo. el guapo ahí tendría 40 y pico, capaz. Por ahí, me Bueno, imagino. pero- Era de los jóvenes, claro. Claro, era de la barra joven, ¿no? Pero sí, igual pasaron, claro, son 20 años. Bueno, lo mío son 20 años, en 2002. Pero No, para yo mí era tenía joven, más. pocha. Yo era joven. Bueno, pero vamos a una parte que para mí es importante en esto de... Porque viene un actor importante. Sí, viene Achugarri, Valle le dice acá se decreta el feriado bancario, ¿no? Esto que estábamos hablando, los bancos cierran. El gobierno emite un decreto donde dice mañana abren los bancos. Para que la gente no saque más guita. Para que la gente no saque más guita. Efectivamente, es sencilla la medida, Sí, digamos, claro. no tiene ninguna complejidad. Pero claro, mata la confianza. Y en esto de la confianza, Achugarri no quiere agarrar al principio. Y Valle le dice, mirá, si vos no agarrás, yo mañana abro igual los bancos y digo que no tengo ministro de Economía. Achugarri se da cuenta que no le queda otra que agarrar, porque en realidad lo mandan canas, si él no agarra, es peor esto de los mercados que funcionan, ¿no? De que leen las cosas, bueno, esto, ¿no? La confianza. La confianza, bueno, está. Achugarri acepta. Para mí acá hay una parte importante que es una discusión sobre la crisis, que es ¿quién salva la crisis? Yo creo que hay un poco y un poco, pero para mí el gran acierto de la política en la crisis del 2002 es haber puesto a Achugarri. A ver, es haber cerrado el sistema político detrás de Achugarri. Hay como cierto consenso ahí, incluso 20 años después, ¿no? Con la figura de Achugarri. Bueno, casi. A Ese ver. es el problema. Vamos a escuchar el audio de Tabaré y Astori y vamos a escuchar a Ignacio de Posada. Presten atención a uno y a otro. Valle creo también está en el medio, pero presten atención a las diferencias entre estos y de Posada. Y nuestra fuerza política, el Frente Amplio, el Encuentro Progresista, ha dicho en más de una oportunidad que de esta situación de crisis se sale en clave política o no se sale. Por tanto, hemos visto, por lo menos personalmente lo digo, con muy buenos ojos la presencia del señor Ministro de Economía como un hombre político, dispuesto al diálogo, al intercambio, a oír, a escuchar. Recién cuando viene Achugarri, que Achugarri tenía un relacionamiento sensacional con todos los sectores políticos en el Senado, se distiende la situación, porque es un recambio que permite aflojar la tensión. Yo creo que la era Achugarri en el Ministerio de Economía es una era para recordar y para aprender en qué medida en una situación difícil hay que buscar acumular fuerzas. Los que salvaron la petiza del país en esa crisis no fue Alejandro, que Alejandro lo pasó la ola, ¿no? A pesar que quedó como que era el gran héroe del salvataje, pero no fue así, históricamente no fue así, ¿no? Fue Alfie, De Brum, Carlos Steneri, fueron otros los que realmente apagaron el incendio. ¿Usted también? Pero marginalmente, digamos. Yo ya estaba afuera. Yo fui a Washington a pedido de Achugarri, Sí. porque Achugarri no se sentía, no sé, con fuerzas como para ir a dar la Dijo que no se batalla. animaba porque no hablaba inglés. Por Sí, ejemplo. pero había que negociar. En ese momento el escollo era un chileno en el Fondo Monetario. No era un tema de inglés. Ahí, ¿no? Ahí estaba la diferencia en el Ahí consenso. hay una pequeña diferencia. Bueno, en realidad, de vuelta, ¿no? Yo, de Posadas tiene una visión. Es raro, porque él le da para adelante a los técnicos, pero ya vamos a ver que los técnicos también jugaron un rol bastante contrario al Uruguay, sobre todo los técnicos del FMI. Hay una visión entre los que fueron a negociar a Estados Unidos y entre el Parlamento, digamos, ¿no? Achugarri es un hombre de Parlamento, el tipo es abogado, no es economista, en realidad pertenecía a la Comisión de Hacienda del Senado, conocía el tema, tenía buen trato con el resto de los partidos, y yo creo que es un acierto. En última instancia, que Achugarri haya tenido el apoyo de parte del Partido Nacional, de parte del Frente Amplio, del Partido Colorado, ayudó a lo que venía. Sobre todo por esto que vos decías, que es una crisis que se basa en la Exacto, confianza. Exacto. Y
A ver, y los técnicos tuvieron su rol. Julio de Brun en ese momento fue presidente central, porque cuando se va a Bención también hay un recambio del equipo económico. Pero a mí me deja la sensación que los técnicos también son parte de ese problema, ¿no? Ahora, al final decía de Posadas que bueno, que Achugarri no se animaba a hablar inglés, pero además de eso, el problema era un chileno, ¿no? ¿Qué pasa? El FMI tiene una cantidad... esto a mí me hizo mucha gracia verlo hace poco en Argentina. Mucha gracia no, pero me parece interesante. El FMI tiene personas, tiene técnicos y tiene tipos que laburan, hacen su laburo y se vuelven a su casa y no le importa mucho en realidad lo que puede estar sucediendo o no conocen ni siquiera la idiosincrasia de un país. El FMI le pide al Uruguay, el chileno que estamos hablando, le dice al Uruguay, ustedes quiebren, ustedes no paguen sus deudas, hagan lo mismo que Argentina, corralito, vean cómo pueden ir devolviendo la guita, no, vayan a la quiebra. Ahí el Uruguay dice, no todo el Uruguay, hay que decir que no todo el Uruguay, ¿no? Hay una parte de la izquierda que dice, vayamos al default, Astori dice que no, Bayer dice que ni loco va a un default, pero el FMI sí quiere un default. Es sorprendente esto, ¿no? Uno podría decir, qué raro, ¿no? Pero sí, el FMI quería tener un banco de prueba, $1.500 millones teníamos que pagar, digamos, ¿no? Se nos venían los vencimientos, necesitábamos tener plata en los bancos. O sea, ¿de qué le sirve al FMI eso, no? Bueno, en realidad, la tesis de Posadas es que servíamos de conejillo de India, ¿no? Que básicamente tenías un país chico. Para ver cómo era explotar, más o menos. Sí, esa es la tesis de Posadas. ¿Qué pasaba si no me pagabas? ¿Qué pasa? A ver, también, seamos justos, Argentina entró en default, por ejemplo, pero Argentina después creció muchísimo. O sea, tampoco que el default era se te acababa el mundo. Pero es cierto que por lo menos haber honrado nuestras deudas de alguna manera... te da otra espalda, ¿no? De vuelta, la confianza. De la confianza. Y esto es algo que el sistema político, uno de los resultados de esta crisis es que el sistema político se da para adelante diciendo nosotros salvamos la petiza, no dejamos entrar en default. Pero es interesante ver cómo un burócrata te puede complicar la vida. ¿Qué pasa? El FMI no le quiere renegociar la deuda a Uruguay. Uruguay necesita la guita o necesita estirar el vencimiento. Y ahí aparece los Estados Unidos de América, que consigue Uruguay un préstamo del Tesoro norteamericano, que en ese momento no prestaba plata a los estados. Consigue ahí Bush, bla, bla, bla. Yo ahora les invito a escuchar un audio de Taylor, que es un muñeco de esto que estamos hablando, un burócrata, pero del Tesoro, digamos. Cuando anuncia el préstamo al Uruguay. Vamos a escuchar el audio de Taylor. Tiempos difíciles. Los amigos merecen más que palabras. Las acciones hablan más que las palabras. Por esa razón, mañana por la mañana se habrá una transferencia de $1.500 millones. Llegarán las 8 de la mañana al Banco Central del Uruguay en Montevideo. Acá Sanfer decía que parece Sanfer. Hola amigos de Uruguay. Uruguay es el mejor país. Bueno, pero si ahí escuchan en la mitad dice las acciones valen más que las palabras. A ver si adivinan cuáles son las acciones del gobierno de Valle que tanto le pueden haber gustado al gobierno de Estados Unidos. Endeudarnos. No. No, Uruguay corta relaciones con Cuba unos meses antes y las acciones valen más que las palabras. Y por eso somos amigos. El señor Taylor nos manda $1.500 millones con una condición, que Estados Unidos nos pide que modifiquemos las leyes, una ley bancaria, ¿no? Nuestras instituciones bancarias y financieras, la verdad que fueron parte responsable de esta crisis, eso sí hay que decirlo. Un poco nos piden que modifiquemos, parte del Frente Amplio se opone, parte está de acuerdo. AEU interviene negociando con el Frente Amplio. Exacto. Y acá viene el culmine del republicanismo de la política, que es decir, bueno, vamos a votar, vamos a decirle que sí a esta modificación, votamos los primeros 5 minutos de la sesión y luego seguimos discutiendo. Entonces en 5 minutos quedó aprobado el préstamo y de esa manera Uruguay pudo remar ese momento que se estaba complicando. Y nos vamos llegando al final.
es raro el final. De esta política republicana del año 2002 vamos a pasar a la política electoral, ¿verdad? Octubre de 2002, Larrañaga retira a sus ministros del gobierno, de la coalición, digamos. Sin embargo, hay quienes dicen que la coalición sigue funcionando a nivel parlamentario, lo cual es cierto porque dejan sin quórum, a propósito, muchas sesiones en donde se iban a discutir temas que el gobierno de Valle no tenía ni los parlamentarios querían, ni el gobierno de Valle tenía la voluntad de poder hacer nada ya a esa altura, más que nada hacer la plancha. Llega enero del 2003 una nueva corrida bancaria, intensa, cortita pero intensa. Sí. Ahí Achugarri, no le vamos a pasar el audio, pero Achugarri dice la verdad que ahí fue cuando la pasé mal, porque pensé que entrábamos en el mismo problema y no salíamos más. Y vamos llegando así de a poquito. Bueno, se acomoda esta crisis, pasa esta corrida, digamos, hay un anuncio ahí de Valle, de Achugarri, se empieza a disipar la crisis. Y hay un hecho importante que termina siendo, digamos, consecuencia de todo esto, que es que en Uruguay sí había alternativa electoral. Vamos a escuchar el último audio, a ver qué les parece, y ya con esto vamos cerrando. Lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Quiero en este momento agradecer públicamente el gesto de caballerosidad que el doctor Jorge Larrañaga y el doctor Sergio Abreu han tenido con esta fuerza política al concurrir a saludarnos en la noche de hoy. Esto no hace más que engalanar lo que es la cultura cívica, lo que es la hermandad, la fraternidad, el respeto que debe reinar entre todos los uruguayos. Le agradezco sinceramente y de corazón al doctor Larrañaga este gesto, al doctor Abreu, y quiero saludar en nombre de mi fuerza política al glorioso Partido Nacional, fundador de nuestra patria. Muchas gracias. Y bueno, esto, ¿no? Larrañaga, figura del Partido Nacional Emergente, Tabaré Vázquez, figura de la izquierda, y la izquierda nunca había estado en el poder en Uruguay, por lo que había una alternativa democrática para la salida de la crisis. De nuevo, no es lo mismo Uruguay que Argentina, bárbaro, vamos arriba. Tampoco es lo mismo crecer que redistribuir, los 90 es un claro ejemplo de eso. No es lo mismo ganancia que salario. Mientras el PBI creció, el salario se mantuvo fijo durante muchísimo tiempo en el Uruguay. Y no es lo mismo con Estado que sin Estado. Las crisis son cíclicas en Uruguay, las mejoras llevan muchísimo tiempo. El Estado pequeño, la apertura indiscriminada, la falta de redistribución fue un costo altísimo para una sociedad que hasta el día de hoy recuerda cómo el 2002 la pasó con 4 de cada 10 uruguayos en la pobreza, un 20% de desempleo y 60.000 uruguayos que se fueron a vivir al resto del mundo. Bien, hasta ahora hemos explicado algunas cuestiones generales, económicas, políticas, del sistema político, pero esto también repercutió en las anécdotas personales y la historia y la experiencia y la memoria de algunas personas. Así que bueno, vamos a un cortecito y en el próximo bloque vamos a hablar de esas experiencias. Me acuerdo de dos cosas. De la primera fue cuando se devaluó el peso y pasó, no me acuerdo si de 14 o algo así pesos el dólar, como a 30. Una mañana estábamos acá en casa escuchando la radio y esa era la noticia. Y la otra que recuerdo también es que yo estaba en el liceo en Colón y era de tarde y como que no había alumnos y la sala de profesores empezó como a quedar vacía y todos hablaban de hordas que bajaban del cerro, que habían saqueos masivos, eso me acuerdo. Y bueno, y recuerdo también las calles vacías, los pocos ómnibus que circulaban, mucha gente que empezó a andar en bicicleta porque no podía pagarse el ómnibus.
o a caminar, pero las calles vacías, era como si fuera feriado, muchos días así, porque claro, no había trabajo y la gente no se podía mover porque no tenía cómo, una gran quietud, me acuerdo, en eso. Esas son algunas cosas que me acuerdo de esa, además de los momentos económicos difíciles que todos pasamos, ¿no? Lo que yo recuerdo de esa época fue la parte de que cuando nosotros vivíamos por Corrales, en el barrio de Las Acacias, cada vez empezamos a ver paulatinamente empezar a pasar más cantidad de bicicletas con carritos, saliendo a buscar a las 6, las 7 de la mañana con qué volver, y la verdad que era impresionante. Era una zona de fábricas, todo lo que era fábrica, construcción y todo, con el tiempo y a medida que iban pasando los años, esas cosas se iban demoliendo, se iban sacando, o sea, parece que se hubieran arrasado con todo lo que había a nivel constructivo, porque todo el mundo necesitaba algo para hacer, para vender, y bueno, el tema era muy complicado. También recuerdo de yo venir de uno de los trabajos que tengo, venir por Beloni y venir escuchando la radio, que las sordas bajaban y venían que de Belloni, de acá y de allá. Digo, pero yo andando por Belloni no veía nada. Los saqueos de los supermercados, me paré frente a un Tata que está en Belloni todavía y no había gente. O sea, también hubo un ataque masivo a la sociedad para cubrir otra cantidad de cosas y que eran todas mentiras. Me hacen acordar, voy como acordándome. Sí, aparte viste que de los relatos son bastante parecidos, o sea, todos nos acordamos de lo mismo. Las sordas que no existieron. Sí. Coincide ahí, es como un lugar. Yo escuchaba los audios y un poco hoy hablaba también Jeremías en su relato. Es como la imagen simbólica del se pudrió todo, digamos. Se viene la gente, estas masas y cuestión, esto, tipo, paren. Sí, que no paren. existía después en ningún lado. Y que en después realidad, claro, cosa, era todo un verso. Que también pasaba era que se vendían muchas cosas así, mucha gente que vendía cosas de la casa, bueno, yo lo hice también. Sí, en la claro. puerta de mi casa vendí un montón de cosas, otras se las llevaron algunos y repartieron. Pero cuando te ibas del país, y los precios también había precios de las casas, de apartamentos, casas y eso, que estaban muy bajos, porque la gente trataba de vender para irse, en el lo campo, justo para irse. En el campo, cuando hablamos de la economía tiene perdedores y ganadores, en el campo hubo muchísima gente que compró en ese momento a precios, claro, el que tenía bajos. en ese momento, claro, chao, eso porque era tipo, pero algo de locos, ¿no? Sí, sí. Acá tengo un relato que nos dejó una oyente en Instagram que nos cuenta. En casa se dejaron de hacer muchas compras en el súper o almacén. Se pasó todo el camioncito de la feria. Recuerdo a mi madre, le daba vergüenza. Yo empecé a cocinar y a descubrir vegetales y otras comidas que no incluían carne y otras cosas que eran lujo. También salíamos a darle leche en polvo a las familias que estaban peor, porque mal estábamos todas. No tenían dinero ni para el gas. Recuerdo también que los negocios cerraban, siempre estaba cerrando algo. A mi padre le redujeron el sueldo, así nomás. Misma tarea, menos remuneración. Sí, con eso de la comida, ahora me hiciste acordar que también otra cosa que pasaba era que, bueno... Sustitutos. Sí, bueno, por ejemplo, en vez de la carne a la parrilla pasó a ser pizza a la parrilla. Sí, claro. Las harinas en ese momento cobraron un protagonismo importante, ¿no? Sí, sí. Las harinas, Sí. las lentejas. Lo que pasa que... Hay un relato muy interesante de las escuelas, de una maestra de una escuela del barrio Conciliación, contando, ¿no? Que realmente después fueron a estudiar cómo habían esos niños años después desarrollado a partir de la nutrición y muchos de ellos tuvieron secuelas físicas en el desarrollo, digamos, ¿no? Esto de que no es un año, es mucho tiempo lo que después cuesta recomponer
la cagada, digamos. No es tan sencillo. Sobre todo además porque quienes están en peores condiciones en una sociedad que ya es desigual, digamos, los matás, los asesinás, no hay posibilidad ninguna. Que además era gente que de un día para otro cambió, esto que decía ella, ¿no? De un día para otro cambiás todo. Sí, porque yo tenía una hija en edad escolar en ese momento, y veías cómo quedaban muchos sin trabajo, los dos, la pareja con los hijos, o sea, con hijos chicos, y ahí te desequilibra todo. Sí. Vamos con otros 2 audios. Corrían rumores de que hordas de Casaballe, y en el cerro pasaba lo mismo, estaban saqueando un supermercado en el Coppola. Yo me encontré con los vecinos que estaban comentando acerca de esto. Miro para los costados y la verdad que el barrio estaba tranquilo. Más tarde el rumor era en otro lado. Yo me puse a pensar si esto no era una política más de distracción, tratando de transformar una crisis política y financiera en una sonada de carácter popular, descontrolada, y poder así reprimir. El año de la crisis fue muy particular porque se vivieron graves situaciones de inestabilidad económica y social. Las familias debimos reorganizar nuestra economía. Algunos empleados públicos cobramos parte de nuestro salario en tickets de alimentación, lo cual limitaba el lugar de compra y los artículos a elegir. Surgieron agrupaciones de vecinos en la iglesia de la Anunciación que realizaban trueques de artículos de primera necesidad, ya fuera por servicios o por otros artículos. En algunas escuelas públicas de la periferia se reforzó el servicio de copa de leche con merienda, refuerzos, pan con dulce, algunas veces bizcochos o pan con queso, como forma de afrontar o mejorar la alimentación de los niños. Esos niños que muchas veces lloraban en la escuela porque sus padres, que trabajaban en el hipódromo o en las cercanías, habían perdido el trabajo e incluso muchas veces habían perdido la casa por endeudamiento. Bueno, acá de nuevo aparecen las hordas y también este relato de que tal vez era que no era cierto lo que estaban contando de las hordas para esconder otras cosas, ¿no? Y bueno, y tenemos los... Aparentemente había un efecto distractor ahí cuando uno lo mira a la distancia. Sí, y había un efecto tele, ¿no? Sí. En Argentina se habían muerto 30 y pico de personas y los saqueos los vimos todos por Canal 4, Crónica TV, lo que quieran, digamos, ¿no? Sí, y las noticias duraban más, o sea... Claro, si no era la inmediatez de las redes. Claro. Lo que pasa es que todo nos quedó, porque eso después no era... Lo hablo hoy, sale como lo de Suárez hoy, que mañana, capaz que la semana que viene ya tenemos otra cosa que... Cambia. Cuando cambia, no llega ni a la semana. Porque Suárez, pero las noticias últimamente son de un día. Me interesa como señalar ahí antes de que Lore pueda leer ahí algunos otros relatos que también llegaron a Instagram. Esta cuestión que le hablábamos cuando anunciamos que íbamos a hacer este programa, que es, lo decía Martín en su momento, el surgimiento de mucha organización también, que era como la contracara, era la respuesta más bien a lo mal que se estaba pasando, que estaba pasando todo el mundo, pero a mí ahora, de vuelta, cuando lo pienso en la distancia, como, bueno, la visión de que la salida era en colectivo. Las ollas populares, las diferentes organizaciones que surgieron. Me acuerdo que estaba el fenómeno en aquel momento también de las radios. En ese momento se decían piratas. Comunitarias. Que radio comunitaria. Bueno, recuerdo también la radio FEU con mucho protagonismo, porque la FEU también tenía mucho protagonismo por esos días. Era eso, bueno, radios comunitarias, ollas populares, ¿no? Mucha organización y sentido colectivo. Recuerdo más como comedores, creo que se llamaban. Yo no recuerdo el término, pero... Creo que merenderos. Merenderos, porque era... Sí, no sé, o por lo menos mi recuerdo era como un poco distinto a las ollas de ahora. Yo recuerdo ollas, pero también depende también de la zona, del tipo de organización que había. Yo la primera vez que sentí el término olla popular fue por esos años. Sí,
es un momento fermental también, a nosotros nos intersecta, ¿no? La vida en ese momento medio de qué querés hacer y cuánto te duelen las injusticias. Es un momento político interesante, por suerte, digamos, ¿no? Porque yo creo que la respuesta es política. El vaso medio lleno, digamos. Y bueno, sí. Sí, después estábamos los que nos fuimos y que en el aeropuerto estaba lleno de gente. Bueno, acá tengo un relato. Aeropuerto viejo. El aeropuerto de Carrasco. Se caía pedazos. Y el mismo. Me acuerdo que cuando nos fuimos a bajar allá en España, el capitán se dice, el piloto, ¿no? Son Travolta piloto. Lo que te dice te decía cuando ibas a bajar, era bueno, les deseamos que encuentren los que vienen a buscar un nuevo rumbo. Y ya sabían que el 85% de ya te hacía bajar llorando el tipo, ¿no? Porque que venías medio asustado. No, acá tengo 3 relatos más que nos llegaron a Instagram y que hablan de eso, de las migraciones. Sí, perdón, Sí. Déjame mandarle un saludo a Nacho Pardo y a Martín Culjas, que también nos mandaron muchísima información sobre esto que estás hablando de las migraciones. España, el principal destino de una población además joven que buscaba laburo, que necesariamente se iba o por salario o por laburo, porque no encontraba laburo directamente. En ese momento, España, a diferencia de antes, que la migración era Argentina, Brasil y acá en la cortita, comienza a darse la migración de largos periodos y de largo trayecto también, de larga distancia, hacia España y Estados Unidos. No sé, sí, ahí fue como más masiva la cosa, me parece, ¿no? Siempre se dio la... está bien. Muchos se exiliaron en España. Pero ahí era, tipo, me acuerdo que en el aeropuerto, cuando nosotros nos fuimos, había gente con tambores despidiendo, a 20 era parte de la cotidianeidad de lo que sucedía en el barrio. Gente al aeropuerto. Claro, yo recuerdo también tener algunos vecinos que decían, me estoy planteando ir. Bueno, en ese momento tenía un cuñado que se fue también. Era algo como que no sorprendía porque todo el mundo se estaba yendo. No es que ahora digo, me voy de viaje a pasear. Bueno, Leo, una oyente nos escribió: me quedé sin trabajo, mi hermana se fue a Estados Unidos y me divorcié. Eso era muy común también. Bueno, sí, la guita es uno de los problemas, ¿no? Las crisis afectan las dinámicas familiares, sin duda. Bueno, por acá tenemos otro que dice: desesperación de mis padres por la plata. Primero se fue mi madre y después nos fuimos todos del país. Volví y ya nada fue igual. No le deseo ni al peor enemigo ser desterrado. Bueno, ese es otro ¿Qué te pasó a vos, Pochita, cuando te fuiste? ¿Te sentiste desterrada? Cuando me fui, no. Yo me fui, convencida de irme. Pero no era fácil porque... Exacto. Nosotros, hubo mucha gente que se fue uno primero, después fue el otro con los hijos. Nosotros nos mandamos teníamos, yo no me acuerdo si eran 500, 600 euros en el bolsillo y los 2 gurises chicos. Uh-huh. Y lo que sí habíamos alquilado con un primo del padre de mis hijos que había alquilado un apartamento para que llegáramos a algún lugar. Y con eso nos fuimos. Una mano atrás y otra adelante, como se suele decir. Sí, claro. Bueno, no, igual conseguimos trabajo enseguida, no me puedo quejar, me fue bien. Vamos con otro antes de escuchar otros 2 audios. Mi madre trabajaba de empleada doméstica y perdió algunos empleos. Ella hacía malabares para poner un plato en la mesa y por esa época se sintió esa sensación terrible de vacío en el estómago. Mi nombre es John Díaz Cortés, soy educador de la ciudad de Las Piedras, tengo 32 años y mi recuerdo del 2002 es claramente los vecinos organizándose para las ollas populares, organizando también un merendero para los gurises del barrio y un recuerdo que a mí me quedó muy grabado, el de mi padre carpintero truecando muebles por surtidos, por comida. La crisis bancaria fue lo más significativo. Mi señora trabajaba en el banco de crédito de la secta Moon. Por determinada situación dejan ese banco en Pampa y La Villa y a sus trabajadores. Gracias al sindicato de AEBU, que en una gran lucha logró durante varios años solventar esos trabajadores y luego acordar 2-3 años después el 3x1, que significaba que en 3 bancos públicos
cada vez que se iba uno de los trabajadores por jubilación, etcétera, cada 3 entraba uno de esta lista de trabajadores bancarios que habían quedado en la calle. El trueque. Había algo que el Club del Trueque, creo que se llamaba. Yo me acuerdo que, bueno, porque me había quedado sin trabajo yo después que tuve a Nicolás, después ya no conseguí. Pero había algo que creo que se llamaba el Club del Trueque. Entonces vos te daban tantos, era como unos cartoncitos para arrancar. Y yo qué sé, ponele, yo creo que en aquella época casi yo ya desgrababa, transcribía. Y después yo qué sé, había otro que hacía panes. Hasta creo que había dentistas incluso ahí. Pero había de todo, había una gran variedad de lo cual no está mal. A ver. Y te manejabas con eso, ¿no? Claro. Como modelo económico alternativo, está interesante. Si tuviera el Marto acá estaría contento. Vos ganabas tantos cartoncitos, ¿no? Con lo que hacías vos, y entonces con eso ibas, yo qué sé, a comprar el pan o a comprarle... Sí, en realidad, sí, está bien. Es una forma de subsistencia necesaria y forma de organizarse, ¿no? Lo que estábamos hablando hoy de la gente. Lo otro a EU. Juan José Ramos en un momento dice, es un sindicato que jamás habían echado gente porque jamás había cerrado un banco. No, el bancario era bancario. Claro, el bancario tenía un estatus, ¿no? Y sin embargo, 3.000 creo que fueron finalmente los empleados bancarios que quedaron en la lona. Bueno, antes de leer los 2 relatos que nos quedan de Instagram, le mando un saludo a John que nos mandó este audio. Bueno, dice: algo que golpeaba todos los días era ver cómo las familias compraban cada vez menos cantidad de alimentos en el almacén del barrio. Vi familias comprando 2 panchos para dar sabor a una comida. También cuando recorría la feria barrial veía cómo se vendían los utensilios de hogar, fuentes, ollas, de todo. Recuerdo un relato de un compañero del barrio Goes que decía que una familia llegó a vender los artefactos del baño para comer. Y el otro relato que nos queda dice: mi padre compraba carne picada de 1 kilo, que era lo que podía, y como un amigo estaba en la mala, también le daba medio kilo al amigo. En casa éramos 4 para comer, y todo se compraba lo más barato que había, y pasábamos comiendo hamburguesas y panchos, y jugo Tang. Acostábamos el contador de la luz y caminábamos como nunca antes, y muchas cosas más. La verdad que se pasaba mal. Me acordaba del meme del meme de la vuelta del 2002, no sé si lo vieron. No. ¿Cuál era? No sé si era Bing, la Coca-Cola en ese momento. Claro, sí, obvio. Surgieron todas las alternativas a la bebida gasificada, ¿no? De todo, sí. Bueno, también esto, ¿no? La alimentación es un problema. En bueno, momentos de crisis, no solo llegar a parar la olla, sino con qué la terminás parando también la olla, ¿no? Sí. Vamos a escuchar entonces un último audio que tiene un poco que ver con eso. Buenos días, soy una clasificadora en el 2002 que trabajaba en la calle con un carro y caballo y clasificaba todo lo que había. Y pasamos mucha miseria porque la gente vos ibas a pedirle y no te daban nada. Te mandaban a trabajar y estábamos con mi esposo tarro por tarro para mantener nosotros a nuestros hijos para darles de comer, que la gente muchas veces no los daba nada, mucha hambre y miseria pasé. Hay todo un sector de la sociedad que lamentablemente vive de lo que le sobra al resto. Uh-huh. Y acá estamos hablando de una época donde a nadie le sobraba nada. Uh-huh. Y bueno, nada, nosotros contábamos hoy nuestros relatos y demás, pero hay sectores que estaban... Sí, muchísimo porque su peor. subsistencia, digamos, su trabajo tenía que ver con lo que el resto le daba y la gente no daba nada porque no había tenía nada para dar. Uh-huh. A mí me impresiona Las esto. ferias se habían agrandado también. Ahora me estaba acordando de cosas. Sí, la de Piedras Blancas eran cuadras y cuadras y cuadras de feria. Todas las ferias se empezaron a agrandar en esa cosa, en la parte de venta de... Sí, la ilegal, digamos, la no formal. Los alrededores de la feria. Claro. Como se llama. Y sí, y bueno, sí. Yo me acuerdo que habíamos ido a vender algunas cosas ahí, y claro, y era allá, porque iban llegando, siempre caía alguien más. Bueno,
vamos llegando de a poquito al final. Yo realmente creo que la pasamos mal, algunos más, otros menos. En general, yo la gente que me rodea creo que todos la pasan mal. Volvemos, ¿no? Siempre hay gente que gana con estas cosas. Pero me parece interesante los testimonios de la audiencia, de nuestra gente, ¿no? Porque en realidad, cuando uno hace todos los relatos, ¿no? Los relatos son eso, son creaciones medio culturales, socialmente aceptadas, donde uno va dejando en claro una cosa sobre otra. Pero en la micro, en el día a día, cuando tenés que ir a pagar la olla, cuando se te va alguien al exterior, cuando te tenés que ir, cuando ves a tu viejo desempleado caminando ahí por tu casa, y bueno, creo que es un poco lo que vivimos casi todos, y es lo que la crisis deja. Y en realidad, esto es lo último que decíamos, de que hay gente que queda por el camino cada 20 años, hay que pensar un poco, por lo menos qué es lo que consolidamos y qué es lo que no estamos dispuestos a aceptar de acá para adelante, porque seguramente vendrán también otros momentos malos y habrá que salir. Sin duda. ¿No? Sí. Venimos de un momento malo, porque la pandemia fue una crisis. Exacto. Es una crisis. Hay muchas cosas que rememorar, ¿no? Sí. Está la pandemia, pero también hay otras cosas. Bueno, ¿no? sí, un nuevo gobierno. La pandemia. A mí lo que me pasa con esto, primero que nada, creo que es necesario, más allá de que hoy lo hicimos nosotros, apelar como a la memoria que es disruptiva con estos relatos de lo que hablaba Jere, ¿no? A veces se intentó instalar, esta cuestión, la crisis que nos trajo la aftosa. La mala suerte. Y algunos, como bien decía Jeremías hoy también, algunos superhéroes que nos salvaron de la crisis. Y es importante, para mí, rescatar que sí, hubo decisores políticos que manejaron la política macroeconómica, pero también un poco nos salvamos nosotros en colectivo, organizándonos, teniendo la visión de que el de al lado importaba. Y eso, como hablábamos hoy también, me parece que está bueno recordar el drama también, pero recordar eso, que se potenció a raíz de ahí, también para aprender para adelante. Y que lo que uno se da cuenta es que aparte, viste que los audios más o menos, todo el mundo se va acordando de las cosas, de las mismas cosas, ¿no? Similarmente. Sí, y que y te van a mí como que cada uno me iba trayendo como algunos recuerdos de cosas que uno generalmente no está todo el día recordando. Exacto. ¿No? Entonces está bueno de vez en cuando hacer un poquito de memoria. Sí, fue un fenómeno que afectó a la mayor parte del Uruguay sin duda, y por lo que vimos en los relatos, no es algo que no se va a olvidar. También pienso esto que decían de que hay que apelar a la memoria colectiva para construir, ¿no?, la verdadera historia, como estaban diciendo recién. Pero bueno, nos queremos ir arriba porque yo estoy de acuerdo. Si bien todo drama, vámonos, nos vemos la semana que viene. ¿Qué querés escuchar? ¿Qué me miras así? ¿Qué querés escuchar? No, estoy esperando que lo digas. Estoy esperando que lo digas. Este domingo charla, 19 horas. Sí. Último bondi, que ya está colgado. El martes a las 21 horas. Dejame mandar un saludo a mi amigo El Pare. Un saludo, vamos, te quería mandar. Nos vamos, a ver, Jere, ¿con qué nos vamos? Vamos a escuchar Comadre Compadre de Los Fatales. Gracias por todo. Gracias, chao. Chao. Esperen que quiero escuchar. Querías fatales. Toma. Anda llevando. Viste ropa de primera y deja el ombligo afuera. Entra bailando a la ronda, agitando sin parar. Y
de frente requebrando y bailando